Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición. El tema, Dame una noche con Nacho Manny Cruz y Daniel Santa Cruz. Un tema que nos permite iniciar esta edición de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal. En la producción, Vanessa Chacón. En los controles desde Radio San José, Alex Meneses. También en la conducción, quien les habla, Alan Peralta y Nancy Pacheco. En redes sociales, Camilo García, llevándoles, como siempre, la mejor información sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, hoy se cierra un ciclo histórico en el mundo. Y arranquemos con esto, por las implicaciones y la importancia, lo que significó Mikhail Gorbachev para el mundo. Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, ha fallecido hoy a la edad de 91 años. Y muchos quizás se preguntan quién era Mikhail Gorbachev. Pues bien, él encabezó el cambio político en la Unión Soviética, la transición de la Unión Soviética a la República. Y esto fue un momento histórico en el mundo en la década de los 80. Mikhail Gorbachev, el hombre fuerte en ese momento de la Unión Soviética, cedió el poder, dejó que las cosas ocurrieran. Él venía impulsando un proceso de reformas porque se había hecho inviable el sistema soviético y bajo el signo de la perestroika adelantó cambios políticos importantes en su país que condujeron después a esta revolución interna dentro de la Unión Soviética, a la separación de varias repúblicas que conformaban ese bloque y al derrumbe prácticamente del sistema soviético en el mundo. Así que Mikhail Gorbachev se ha ganado su papel en la historia, hoy fallece, dejando un enorme legado que seguramente será evaluado por las próximas generaciones. Le brindó al mundo un momento de tranquilidad, de paz, de alegría, de emoción, cuando eh, se vio caer ese régimen totalitario que prácticamente mantuvo contenido y preso los deseos de millones de habitantes de una gran parte del mundo. Bueno, más allá de eso, más allá del comentario sobre Mikhail Gorbachev, volvamos a nuestra realidad en Venezuela. Y la realidad es que, ampliando sus declaraciones, Rafael Ramírez, tras las acusaciones que hizo el régimen de Maduro, señaló que este ataque histérico es la respuesta a mi candidatura presidencial. El exministro y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, respondió a las acusaciones de corrupción que realizó durante el día de hoy Tarek El Aissami ante la Fiscalía de Maduro por un supuesto fraude de 4.800 millones de dólares de la estatal petrolera venezolana y afirmó que se trata de una represalia, un nuevo ataque del régimen chavista a sus aspiraciones políticas en Venezuela. Afirma textualmente Rafael Ramírez que, como lo había advertido horas antes, el gobierno lanzó una olla podrida en mi contra. Lo hace Tarek El Aissami, buscado y sancionado por la justicia internacional por graves delitos, entre ellos el narcotráfico, lo cual le quita toda la legitimidad a sus acusaciones, adelantó Ramírez en un mensaje divulgado en Twitter. Este ataque histérico es la respuesta del gobierno a mi candidatura presidencial, anunciada recientemente. Le tienen terror al chavismo de Chávez en la calle como una opción. Ahora más que nunca vamos a organizarlos y derrotarlos, afirmó envalentonado Rafael Ramírez en relación a las denuncias y las supuestas pruebas presentadas por el examí. Refirió que toda su gestión de PDVSA está auditada. Todas las operaciones financieras de PDVSA durante mi gestión están auditadas por la firma internacional KPMG y publicadas. Por supuesto que todos los préstamos entraron a la empresa, allí se reflejan y los invito a revisarlo.
Lo dicho por Tarek El Aissami es absolutamente falso. Los préstamos en bolívares necesarios para responder a los trabajadores y la industria se pagaron con descuentos del 50% a favor de PDVSA y fueron operaciones favorables a la empresa. Nuevamente los invito a revisarlo. Así que se inicia esta guerra, se inicia esta batalla que ya había tenido sus antecedentes, pero que ahora con más fuerza se viene lanzando entre el madurismo y lo que el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, señala es una gestión pulcra, es una gestión que no tiene ningún tipo de compromiso y sobre todo la situación que se está presentando en el país habla más de la posible gestión de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez dice, lo que está haciendo Maduro es muchísimo peor que lo que me acusan a mí. Así textualmente lo ha afirmado. Por su parte, la dirigente política Delsa Solórzano señala que la escasez de combustible y cobro de vacunas está agobiando a los pescadores de Margarita y Coche. La presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz, Delsa Solórzano, denunció la difícil situación que presentan los pescadores del estado Nueva Esparta ante la falta de combustible y el cobro de vacunas. Durante reuniones y asambleas en la isla de Margarita y Coche, Solórzano escuchó las denuncias de medio centenar de pescadores que hacen vida en esta región insular de Venezuela. Nos reunimos con pescadores y agricultores de la mayoría de los 11 municipios que conforman el estado. Recibimos decenas de denuncias, afirma. La situación es realmente crítica, alertó Solórzano. Detalló que los hombres, padres de familia que se dedican a la pesca, deben entregar parte de su producción a las autoridades para poder acceder al combustible que requieren para trabajar a diario. Le quitan hasta 8 kilos de pescado. Para ellos cada día es más difícil trabajar así. Es el único sustento que sostienen. No tienen otra alternativa. Agregó que el régimen les ofreció solo 120 litros de combustible subsidiado y de allí en adelante deben cancelar el litro a 0,50 centavos de dólar o pagar entregando parte de la producción. Es la situación entonces que afirma Delsa Solórzano está generando la grave pérdida a los pescadores de la isla de Margarita, del estado de Nueva Esparta. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Si este amor se acaba, el tema de Felipe Peláez con el que iniciamos este segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy, lo hacemos como siempre con más información. El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos renovó en mayo una licencia que permite a la empresa norteamericana petrolera Chevron operar en Venezuela bajo términos muy restrictivos. El ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, ha dicho hoy que el progreso para relanzar las operaciones de la empresa petrolera Chevron Corporo en Venezuela, sancionado por los Estados Unidos, depende de las licencias de Washington. Ahora bien, la compañía había solicitado privilegios ampliados para relanzar empresas conjuntas con la estatal Petróleos de Venezuela, o PDVSA, y recuperar miles de millones de dólares de deuda pendiente mediante el comercio del petróleo venezolano. Venezuela está lista para seguir adelante con los negocios con la firma con sede en California, luego de meses de conversaciones con PDVSA, dijo los periodistas el ministro de Petróleo Tarek El Aissami. En mayo, Chevron también recibió un permiso de Estados Unidos para negociar con altos funcionarios venezolanos. Las conversaciones ya no dependen de la autoridad del gobierno venezolano, sino de las llamadas licencias de la OFAC para relanzar y restituir las operaciones de Chevron en Venezuela. Los venezolanos estamos listos, dijo Tarek El Aissami. El Aissami se refirió a Chevron luego de una conferencia de prensa para anunciar la investigación que ha señalado y que hemos comentado hoy en contra de Rafael Ramírez. También por otra parte, el economista Luis Oliveros dice que la devaluación evidenció la insostenibilidad del sistema cambiario. Para el economista Oliveros, la devaluación de la moneda evidenció la insostenibilidad que tiene el sistema cambiario venezolano y la política antiinflacionaria del gobierno.
Por otra parte, en un mensaje publicado en Twitter, Oliveros se describió lo ocurrido la semana pasada como una muestra de las fisuras que tiene el sistema cambiario venezolano y la política antiinflacionaria del gobierno en la coyuntura actual. Oliveros advirtió que una moneda que no genera credibilidad y confianza siempre será difícil protegerla. Al gobierno de Nicolás Maduro se le ha vuelto a escapar la cotización del dólar no oficial debido a que las políticas desgastadas de encaje legal y las inyecciones de dólares en el mercado intercambiario han sido totalmente insuficientes para poder contener el estallido cambiario. La economía venezolana ha salido de un severo ciclo de hiperinflación, recesión, oscilando actualmente entre 1 y 2 dígitos, pero no por esto ha dejado de ser la inflación más alta del mundo, presentando una cronicidad por la carencia del gobierno de instrumentos de política monetaria. Y es allí donde está el problema. El gobierno aparentemente no tiene otra solución frente al tema del dólar, sino la inyección, la quema masiva de dólares en el mercado intercambiario. Y esta situación, pues no es la más sana para la economía de un país, porque se están gastando recursos, se están quemando recursos a favor de un control monetario que evidentemente no es efectivo, no es claro y sobre todo no es el mejor para poder enfrentar una situación como la que ya hemos conocido. Por otra parte, la plataforma unitaria de Venezuela ha salido al paso a las denuncias infundadas de Diosdado Cabello contra Tomás Guanipa. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, recordemos, atacó al secretario general del partido opositor Primero Justicia, Tomás Guanipa, de estar presuntamente involucrado en los casos de corrupción registrados de la empresa colombiana Monómeros. Ante esto, la plataforma unitaria rechazó dichas acusaciones y reiteró que la prioridad es la construcción de acuerdos que tengan como centro a los venezolanos y sus derechos sociales y políticos. La plataforma unitaria expresa su más firme rechazo, ya que Diosdado Cabello tiene la reiterada costumbre de hacer uso de la difamación y la amenaza como mecanismo de intimidación a miembros de las fuerzas democráticas. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema entre tú y yo de Cian. Con ese tema iniciamos el último segmento de esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Empiezan un poco a surgir detalles dentro de la memoria de algunos dirigentes chavistas sobre el tema de la corrupción. Una vez denunciado hoy Rafael Ramírez Portaré El Aizamí, el exministro de Turismo y Comercio del chavismo, Alejandro Fleming, respaldó las acusaciones en contra de Ramírez al expresar que nadie es más corrupto que Ramírez. Por medio de su cuenta social en las redes de Twitter, Fleming calificó a Ramírez como el padre de la debacle de PDVSA, creador del mercado paralelo del dólar. Siempre controló las divisas del país, no Cadivi, como se creía. Ojalá el Ministerio Público actúe al respecto. Hay miles de casos pendientes desde el 2014, señaló el exministro Fleming. Ahora yo me pregunto si Fleming sabía eso, si Fleming tenía pruebas de eso, ¿por qué nunca denunció a Ramírez? Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 10 años en Venezuela. ¿Por qué nunca lo acusó? ¿Por qué nunca lo señaló? Es cómplice también de la corrupción cuando se ha callado toda esta información, especialmente el tema del mercado del dólar en Venezuela, del control cambiario, del tema de Cadivi. Si Ramírez tenía influencia sobre esto, ¿por qué Fleming, que fue ministro del gobierno de Chávez, nunca lo señaló? Es un poco, pues, tratar de pretender ganar méritos sobre aspectos ajenos y fundamentalmente hacerlo de una manera poco decorosa. Porque yo insisto, o sea, si Fleming sabía de estas cosas, sabía de estas denuncias, sabía de esta situación de Ramírez, ¿por qué nunca lo denunció? Nunca fue al Ministerio Público a señalarlo. Han pasado 10 años de estos hechos y él silenciosamente lo cayó, pero ahora lo saca porque ve un costo de oportunidad política. Eso es lo que lo impulsa, pero más allá de eso, pues no hay más nada.
El abogado y experto en negociación de la Universidad de Harvard, Gustavo Velázquez, dijo que la frontera entre Venezuela y Colombia es de las más vivas del mundo, por lo que restablecer relaciones no es un proceso sencillo. Señaló que luego del restablecimiento de las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, viene un proceso de negociación complejo. Para Colombia será complejo recibir más cantidad de venezolanos. Muchos empresarios colombianos están muy interesados en entrar en el mercado venezolano, pero los aranceles actuales lo hacen muy difícil. Dijo que cuando Venezuela pertenecía a la Comunidad Andina de Naciones, el intercambio comercial con Colombia era gigantesco. Es necesario restablecer este tipo de acuerdos. Los retos que trae la migración de los venezolanos deben tratarse entre ambos gobiernos. Ahora posiblemente sea más fácil. La Cancillería de Colombia tiene mucha tradición en el tema de los asilos. Incluso ya han ratificado que los van a respetar. Es la posición entonces del economista y experto en negociación de la Universidad de Harvard, Gustavo Velázquez. Vamos a escuchar en este momento el reporte de El Pitazo, asociación con el programa Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Mariani Hernández. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Número de editoriales de textos escolares se redujo de 25 a 8. Escuchemos las declaraciones de Julio Masparrote, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores. El uso del texto escolar ha evolucionado en estos últimos años debido a la crisis, primero la crisis que vive el país, el bajo poder adquisitivo. Llevamos 2 años en los que prácticamente los textos escolares no se vendieron porque dado a la pandemia, prácticamente hubo 2 años en los que no se vendió, aunque la crisis del texto escolar en Venezuela pues viene ya desde más o menos el año 2010. Estamos hablando que en esa época habían unas 25 editoriales de textos escolares y actualmente solo quedamos 8. Ley de tránsito terrestre. Conoce cuándo y por qué pueden retener tu carro. Primero, cuando el vehículo circula en condiciones evidentes de inseguridad o mal funcionamiento. Segundo, cuando el conductor no porte documento que permita demostrar la propiedad del vehículo, refiriéndose al porte del carnet de circulación, para verificar los datos tanto del vehículo como de su propietario en caso de no serlo. Tercero, cuando el vehículo circule sin placas identificadoras o sin el permiso provisional de circulación expedido por el INTT. Félix Plasencia aún no asume tareas diplomáticas por falta de embajada en Colombia. Valentina González con la información. El embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, llegó el pasado domingo 28 de agosto a Bogotá, Colombia, como parte del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. El funcionario se aloja en un hotel en dicha ciudad debido a que nuestro país no cuenta con una sede consular en la capital colombiana. El nuevo representante del gobierno de Nicolás Maduro informó que su primera tarea en el vecino país será reconstruir las sedes diplomáticas que están abandonadas en Colombia. En Zulia, transportistas fijan en $0,60 el precio del pasaje en Maracaibo. Natalia Angulo con el reporte. Los representantes de las 72 rutas de transporte público que operan en Maracaibo acordaron en fijar en $0,60 el precio del pasaje urbano. El presidente de la Central Única de Transportistas del Estado Zulia, Erasmo Alián, informó que el nuevo precio de la tarifa es de 5 bolívares para las rutas largas y 4 bolívares para las rutas cortas. Explicó que mientras el dólar aumente, ellos deberán revisar la tarifa que estará anclada a $0,60 el precio. Casi 20.000 venezolanos han ingresado a Honduras en lo que va de 2022. Al menos 80.000 migrantes irregulares que transitan por Sudamérica y Centroamérica para llegar a Estados Unidos llegaron a Honduras entre enero y agosto de 2022, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Del total de migrantes irregulares este año, el 52,5% tenían entre 0 y 30 años y el 47,5% eran mayores de 30 años. Amigos, y así finalizamos, y en El Pitazo queremos que seas nuestro super aliado. Mantén vivo el periodismo independiente en Venezuela con una pequeña contribución al mes. Narró para ustedes Mariani Hernández. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web
capitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y la Organización Internacional de Asistencia Humanitaria, Médicos Sin Fronteras, informó que durante el primer semestre de este año entregó 231 toneladas de insumos a Venezuela. Al presentar su balance de los primeros 6 meses del año, destacaron que Médicos Sin Fronteras ofrece sus recursos humanos, médicos, logísticos para la atención rápida y efectiva en situaciones de emergencia y desastres naturales. Actualmente la organización tiene presencia en Amazonas, Anzoátegui, Caracas, Bolívar y Táchira, donde prestan servicios y apoyo a centros hospitalarios. En el caso de Amazonas están en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández, así como en los consultorios populares Simón Bolívar, San Enrique y El Escondido 1. Parte de su trabajo en la región indígena, al sur de Venezuela, se enfoca en la rehabilitación del agua y saneamiento de dotación de insumos médicos y acompañando al personal de salud para el robustecimiento de capacidades técnicas y la mejora de calidad asistencial. Allí en ese estado entregaron 486,000 medicamentos en centros sanitarios, 390,000 artículos médicos, 2,000 tabletas potabilizadoras de agua, 14 camas para la atención de pacientes y se apoyó en el diagnóstico y tratamiento de 39 casos de malaria. Fíjense que hablábamos esta tarde del tema de la migración irresponsable, pero hay otra migración, la migración responsable, la migración que se planifica y que se organiza. 49,3% de los 3.200 educadores extranjeros que había en Chile en el 2020 son venezolanos, según estudios de la Universidad de Chile. Así lo afirma Tony Frangi Maguap, periodista, quien indica que estos datos certifican la calidad de la docencia venezolana en el mundo. Que hayan unos 1.570 educadores venezolanos solo en Chile da una idea de la magnitud de la fuga de talentos que sufrió Venezuela, una circunstancia que se vive a diario, que se vive cotidianamente, en donde científicos, doctores, gente con posgrado, profesionales de altísimo nivel, han tenido que emigrar al exterior de Venezuela porque en Venezuela no han conseguido las oportunidades ni las posibilidades para seguir progresando y para tener los niveles de calidad de vida adecuados. Antes de despedirnos, quería comentarles esta nota. Empezó la razzia. El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó sobre la detención de Víctor Aular, quien ejerció como vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela en el año 2013. A través de su cuenta oficial señaló que Aular, quien llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de Finanzas durante la, escuchen esto, delictiva gestión de Rafael Ramírez, dicho sujeto suscribió el contrato de préstamo con la administradora Atlantic, responsable de un desfalco cercano a los $5,000 millones. Y yo pregunto al señor Tarek El Aizami, si usted sabía esta situación, ¿por qué no la denunció? Han pasado 10 años de estos hechos. Y ahora, sin haber iniciado el proceso o apenas iniciándolo, ya Tarek El Aizami, Tarek William Saab señala y califica como delictiva la gestión de Rafael Ramírez. Eso ya está cantado. Ellos al final van a determinar que Rafael Ramírez es responsable de este trama de corrupción que denuncian y sobre todo pues uno entiende la rapidez con la que actúa el chavismo cuando le interesa acusar, sancionar y señalar a algún funcionario o persona adversa a su línea política. Bueno, con esta información terminamos nuestra edición del día de hoy. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Los invitamos a estar pendientes de una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, pendientes también de Venezuela y su información. Nos despedimos. Hasta mañana. Siempre Venezuela. Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel.
Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que Venezuela prohíbe. Porque somos Venezuela siempre. Siempre Venezuela.